Quiero que abra su Biblia conmigo al Evangelio según San Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Y quiero que leamos o que demos lectura a 3 versos solamente. Juan capítulo 20, comenzando con el verso 21. ¿Okay? Juan capítulo 20, comenzando con el verso 21. Jesús ya fue crucificado, sepultado y ha resucitado de los muertos. ¿Okay? Él está teniendo un encuentro con sus discípulos ahora, después de que ha resucitado de los muertos. En el capítulo 20 y el verso 21, dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿Ok? Ahora, la pregunta que quiero hacerle a ustedes es: ¿de qué les recuerda esto? ¿De qué les recuerda esto que Jesús acaba de hacer? ¿Mande? A la gran comisión, ok, pero déjeme serles un poco más claro. ¿De qué les recuerda del Antiguo Testamento? Exactamente, cuando Dios sopló sobre Adán para darle vida. ¿Se acuerdan? ¿Eso? Ok, now, cuando Dios hizo eso, en el verso 28 de Génesis 1, en el verso 28, y quiero ver si ven similaridades en las dos cosas, ¿ok? Porque esto es importante. Ok, el verso 27 dice que crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y luego en el verso 28 dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las aves que se mueven sobre la tierra. ¿Ok? Now, ¿les suena similar esto que Dios le dijo a Adán y a Eva cuando Él los crió, a lo que Jesús les dijo a sus discípulos? ¿Sí? ¿En qué sentido? Les dio autoridad, exactamente. Les dio autoridad. La primera vez que Dios crea al hombre, Dios sopla sobre él y le da vida. Y luego Dios le da autoridad y le dice Dios lo que quiere que él haga, lo comisiona. ¿Ok? Lo comisiona. Esto es lo que quiero que hagan Adán y Eva. Quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y ustedes van a tener autoridad sobre toda la creación. ¿Ok? Ustedes van a ser los que mandan, por decirlo así. ¿Okay? Yo los estoy comisionando, esta es mi creación, se las entrego a ustedes en sus manos, ahora ustedes hagan el trabajo. ¿Okay? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Desobedecieron. ¿En qué sentido? ¿Qué fue lo que hicieron? Tomaron del fruto prohibido y la autoridad que Dios les había dado, que nos dijo nuestro hermano Elías, ¿a quién se la entregaron? ¿A quién? A Satanás. ¿Ok? Y entonces Satanás toma autoridad en la tierra. ¿Se acuerdan que cuando Satanás tentó a Jesús y le dijo que le entregaba todos los reinos de la tierra? ¿Se acuerdan? Le dijo: si postrado me adoras, te entrego todos los reinos de la tierra. Jesús no le dijo: los reinos no son tuyos.
Porque Adán y Eva le habían entregado esa autoridad a Satanás. ¿Ok? Y por eso es que vemos hoy todo lo que vemos en el mundo. Por eso es que vemos toda la maldad, todo el crimen, toda la violencia. La gente le echa la culpa a Dios, pero en realidad no fue la culpa de Dios, fue la culpa de Adán y Eva, que le entregaron esa autoridad que Dios les había dado a ellos. Les dijo, ustedes van a gobernar en la tierra. Le entregaron esa autoridad a Satanás. Y luego en el Nuevo Testamento, me parece que es el apóstol Pablo, que se refiere a Satanás como el Dios de este siglo. El Dios de este siglo. Él está ahorita aquí en la tierra ejerciendo esa autoridad que Él robó, en verdad, que tomó de Adán y Eva. Entonces ahora está Jesús. Si nos vamos al Nuevo Testamento, han pasado 4,000 años desde que los eventos sucedieron en el jardín. Ahora Jesús ha muerto por los pecados de la humanidad, ha resucitado de entre los muertos y ahora va a comisionar a su iglesia. ¿Y qué le dice a la iglesia? Mire, vaya ahí al verso 20, fíjese lo que dice. El verso 21 de Juan capítulo 20. Dice, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y luego sopla en ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Y luego en el verso 23, a quienes remitieres los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Y se acuerdan que luego la Biblia en Marcos capítulo 16 da más claridad. Dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando aquí en este encuentro que Jesús está teniendo con sus discípulos? ¿Qué creen que está sucediendo aquí en lo que Jesús hace? Que sopla sobre ellos y luego los comisiona. ¿Qué creen que Jesús está haciendo? ¿Mande? Ok, les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero ¿qué creen que está sucediendo? Les está dando autoridad. Exactamente. Le está restaurando al hombre la autoridad que perdió en el jardín. ¿Ok? Ahora, ¿quién tiene la autoridad en la tierra verdaderamente ahorita? ¿Quién tiene verdaderamente la autoridad? El que sirve a Dios. Exactamente. Satanás está haciendo tanto estrago en la tierra, pero la iglesia tiene autoridad sobre él. Pero la iglesia tiene que ejercer esa autoridad, tiene que ir y ejercer esa autoridad y tomar control y tomar dominio. Okay. Now, déjenme explicarles cómo trabaja un poco la autoridad, porque el hecho de que Dios nos la haya dado es una cosa, el hecho de que nosotros caminemos en ella es otra. ¿Ok? Y yo les he contado esto. Yo tengo un sobrino que es policía aquí en Dallas. Él ya tiene muchos años que es policía. Y cuando el presidente George W. Bush estaba en la Casa Blanca, cuando él era presidente, el Attorney General era hispano. Y no me acuerdo cómo se llamaba este señor. Pero invitó a personas que estaban sirviendo en law enforcement, ¿verdad? Policías, sheriffes y eso, a la Casa Blanca para que tuvieran una reunión, y mi sobrino fue uno de los que fue uno de los que invitaron, y él dirigía, no sé si todavía lo hará, the Latino Peace Officers Association, algo así, de una organización aquí en Dallas. Y él le contó a mi hermano, y mi hermano me dijo a mí, me dijo, fíjate que algo sucedió, carnal, que se me hizo muy interesante. Dice George, así se llama su hijo, ¿verdad? George. Dice George que estaban en la Casa Blanca, estaban en un salón separado de la Casa Blanca, y estaba este señor, el Attorney General, hablando con ellos. Dice, y estaban ahí en una reunión, y en eso que ellos estaban allí, entró el presidente.
Y el presidente les dijo, no se molesten, todo está bien, nomás ando buscando algo. Y entró al cuarto y encontró lo que él andaba buscando y se salió. Y dice que le dijo a mi sobrino, le dijo, carnal, dice Jorge, que cuando el presidente entró al cuarto, todo el ambiente cambió. Todo. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado una autoridad al presidente. Y cuando él entró con toda la autoridad que Dios le había dado y cambió el ambiente, simplemente con entrar. Porque el presidente de los Estados Unidos americanos es el hombre más poderoso de toda la tierra. No hay otro. Este país, Dios lo ha elevado y le ha dado un poder y una autoridad. Y entonces, lo que quiero decirles es que de lo que ustedes ya me confirmaron a mí, de lo que ya me dijeron, Jesús está restaurando la autoridad al hombre y a la mujer, porque varón y hembra los hizo. Y ahora recomisiona al hombre, a la iglesia, lo recomisiona a que vayan y prediquen el evangelio. Y claro, Satanás no va a soltar su control, su autoridad fácil, pero Jesús le dio autoridad y poder a la iglesia. Y así como Dios sopló sobre Adán y Eva, ahora Jesús sopla sobre sus discípulos y les dice, recibid el Espíritu Santo, pero no lo reciben allí, lo reciben el día de Pentecostés. Y el Espíritu Santo se sigue derramando sobre la iglesia, dándole poder y dándole el nombre de Jesús para usarlo en autoridad. ¿Ok? Entonces, este es el pensamiento que quiero dejar con ustedes. Esto es lo que quiero que entiendan ustedes. ¿Ok? ¿Qué tantos de ustedes son cristianos? Déjeme ver su mano. Usted no tiene duda que si usted se muere ahorita, usted va a ir al cielo. ¿Ok? Usted sabe que usted ahorita, si muere, va a ir al cielo. Usted es cristiano, es cristiana. ¿Ok? A la iglesia, Jesús le prometió el Espíritu Santo. Al mundo no. Solo a la iglesia. Es exclusivo para los seguidores de Jesús, porque cuando recibes el Espíritu Santo, recibes poder, recibes autoridad. ¿Ok? Ahora, ¿entendemos eso? Lo que está sucediendo en el mundo espiritual, en el ambiente espiritual, la autoridad que Adán y Eva le dieron a Satanás, ahora Dios se la restaura al hombre, a ti y a mí. Y por eso es que la Biblia nos comisiona y dice, vayan y sanen enfermos, vayan y echen fuera demonios. Now, aquí termino, pero quiero nomás llamarle la atención, porque muchas veces nosotros leemos cosas en la Biblia y no les ponemos atención como le debemos de poner atención. ¿Qué tan fuerte es esta autoridad? ¿Qué tan completa es? Sobre Satanás, sobre las fuerzas de las tinieblas. ¿Qué tan completa es esta autoridad? Bueno, es tan completa que cuando Pedro caminaba por las calles de Jerusalén, sacaban a los enfermos y los ponían en la calle para que la sombra de Pedro los tocaba y sanaban con la sombra de Pedro. Eso es autoridad. Con la sombra de Pedro. ¿Okay? Esta autoridad es tan completa, es tan poderosa, que la Biblia dice que Pablo, cuando predicaba y estaba sudando, tomaba toallas y se limpiaba el sudor. Y luego dice que la gente, los discípulos, tomaban los pañuelos y se los ponían sobre los endemoniados y los demonios salían, y los ponían sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Esa es la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Esa es la autoridad. Cuando mi esposa y yo habíamos venido a Cristo, nuestro pastor invitó a un hermano, un evangelista, a predicar en la iglesia que se llamaba Jorge Rasky. Yo no sé qué tantos han oído de Jorge Rasky. Durante la época de los 70s y los 80s hubieron hombres tremendos que Dios levantó de Puerto Rico para predicar el evangelio. Y nosotros tuvimos la bendición de conocer a uno de ellos, a Wilfredo
Morales, que predicó aquí en la iglesia con nosotros varias veces. Ese hombre me dijo cosas de mi vida que yo no sabía. Él me soltó unas profecías, unas palabras que yo no sabía. Y le pregunté a mi mamá y mi mamá me las confirmó. Pero cuando el pastor invitó a Jorge Rasky, la iglesita de nosotros estaba pequeña como esta. Y se llenó la iglesia. Y había un hermano que nosotros conocíamos que cuando él oyó y el pastor estaba emocionado que iba a venir Jorge Rasky a predicar en la iglesia, él dijo, ¿quién es Jorge Rasky? Yo no conozco a Jorge Rasky. Es nomás un hombre, es todo lo que es, un hombre. Y dice él que cuando él llegó a la iglesia estaba llena. Y dice, el único espacio que estaba, dice, era enseguida de un hombre que estaba hincado en la banca orando. Dice, yo entré y me senté allí. Y yo lo miré y dije, ¿será este el predicador? Dice, mientras que yo lo estaba mirando, él se enderezó y se sentó en la silla y me miró. Y cuando él se sentó en la silla y me miró, algo salió de él y se me metió a mí. Y yo nomás sentí que me derrití. Y dije, perdóname, Señor. Esa es la autoridad que Dios le da a la iglesia. Cuando la iglesia se mete con Dios en ayuno y en oración, cuando la iglesia memoriza esta palabra y cita versos sobre cualquier problema que esté enfrentando, la iglesia tiene la autoridad que Dios le restauró, que Adán y Eva perdieron en el jardín. Y nosotros somos la iglesia. Ahora, ¿camina la iglesia en esa autoridad? Desgraciadamente muchos cristianos no. Y lo que pasa es que el diablo nos hace la vida imposible. Y yo no sé qué tantas veces yo oigo cristianos decir, ya no sé qué hacer con mi hijo, ya no sé qué hacer con mi hija, ya no sé qué hacer con este hombre, ya no sé qué hacer con esta mujer, ya no sé qué hacer. ¿Y sabes qué? Sí sabes, nomás que no lo haces. Él te ha dado autoridad. Métete con Dios, porque Él te ha dado autoridad. Él te va a abrir el entendimiento. Él te va a enseñar cosas que tú no puedes ver con tus ojos naturales. Hermanos, yo no le entendía la Biblia. Dios me abrió mi entendimiento para entender la Biblia. Una vez estaba yo aquí en la iglesia, se acabó el servicio, estaba visitándonos una pareja, tenían una niña pequeña, y el hombre pasó al frente y se paró allí, traía a su niña en los brazos, y me dijo esto, me dijo, qué bueno que vine a la iglesia, porque usted no predica como los demás, usted predica la verdad. Y mientras que él estaba hablando, me habló el Espíritu Santo y me dijo, es el diablo, te está hablando el diablo. Y yo me quedé mirándolo a él y oí todo lo que él dijo, y luego cuando yo dije algo, él se disgustó tanto conmigo que se fue enojado y nunca lo he vuelto a ver. La iglesia tiene autoridad. La Biblia dice, si alguno es escaso de sabiduría, demándesela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. El pastor Chuck Smith era niño, su familia había venido a Cristo de una forma milagrosa, Dios había resucitado a su hermana de entre los muertos y fue como la familia vino a Cristo. Y dice él, cuando yo era niño, mi mamá planchaba en un cuarto y la vi que estaba planchando y a mí se me entró una curiosidad de ponerme el vestido de mi hermana. Fui, me metí al cuarto de mi hermana, cerré la puerta del closet y me empecé a quitar mi ropa y a ponerme el vestido. Cuando llegó mi mamá y abrió la puerta y me dijo, ¿qué estás haciendo? Dice, y me dio una desconocida que nunca me volvió a entrar el deseo de ponerme el vestido de mi hermana. Y dice que él le preguntó a su hermana y le dijo, mamá, tú estabas planchando en el otro cuarto, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabías tú lo que yo estaba haciendo? Dijo, mientras que yo estaba planchando, el Espíritu Santo me habló y me dijo, ve a ver lo que Chuck está haciendo.
Y ella fue. Dice Chuck Smith, dice, yo aprendí ese día que el Espíritu Santo es chismoso. Eso, hermanos, la autoridad se nos ha dado. Se nos ha dado. Tomemos esa autoridad. Iglesia, miren, hermanas, por favor, escúchenme, porque casi tengo puras hermanas aquí, tengo algunos benditos entre las mujeres, ¿verdad? Pero ponga mi atención, por favor. Dios te ha dado autoridad. Te restauró la autoridad que se perdió en el jardín. Eso es lo que Jesús está haciendo con sus discípulos. Y luego vea qué hicieron ellos. Fue increíble lo que hicieron. En cuestión de 300 años, convirtieron al imperio romano. El imperio que los perseguía, les quitaba la vida, los crucificaba, los torturaba, los encarcelaban. El evangelio creció tanto que la iglesia conquistó al imperio más fuerte de todo el mundo. Hermanos, hermanas, vamos a creerle a Dios lo que Él dice. ¿Okay? So voltea a tu hermano, a tu hermana y dile, mira. Dile, mira. Dios te restauró a ti la autoridad que Adán y Eva perdieron en el jardín. Tú tienes poder sobre toda obra de Satanás. Amén. ¿Lo creen? Amén. Levanten sus manos. Señor, gracias por lo que nos has enseñado esta noche. La abrazamos esta verdad, la creemos, no tenemos que sentirla, tú lo has dicho, eso es la verdad. Gracias por salvarnos y rescatarnos del reino de las tinieblas, de la potestad de Satanás. Gracias, Señor, porque tú tienes algo especial que quieres hacer en esta tierra a través de tu iglesia. Dígale, úsame a mí, úsame a mí. Yo tomo esa autoridad que tú me has dado. En el nombre de Jesús. Amén.